mensaje que voy a compartir con vosotros tiene un título y es El coste de la obediencia. Porque la obediencia tiene un coste, hermanos. Tiene un precio que pagar. Y ese precio lo pagaremos tú y yo. ¿Sabéis? Los niños cuando nacen, no nacen sabiendo lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántos son padres aquí en esta mañana? Y los que no lo son, pues lo serán. Cuando nace un niño no sabe realmente lo que está bien y lo que está mal. Son los padres los que les van enseñando, instruyéndole, corrigiéndole, poniendo límites en sus vidas, normas. Aunque un niño nace con la capacidad de obedecer desde pequeños. Y si echamos un vistazo a las etapas evolutivas de un niño, veremos que alrededor de los 18 meses, aparece una palabrita tan cortita en el vocabulario del niño. No. Y es su palabra preferida. Y entre los 2 y los 3 años empiezan las que llamamos las rabietas. Entonces el no se convierte casi en la única respuesta del niño. El niño se opone a todo lo que sus padres le dicen porque quiere hacerlo todo él. Y quiere hacerlo a su manera. Y en ese momento es cuando los padres, es su tarea de padre, así que no tengan miedo a decirle no a tus hijos, porque eso es amar. Es cuando los padres intervienen poniendo límites, y los límites son muy sanos. Y poniendo normas para que el niño aprenda el principio de la obediencia. Y muchas de las cosas que los niños aprenden entre los 1 y los 3 años de vida les servirán para el resto de su vida. Y este proceso de aprendizaje también se puede traspasar a nuestra vida espiritual. Al principio, cuando nos convertimos, no sabemos todo lo que está bien y lo que está mal. Y necesitamos que nuestro Padre Celestial nos instruya y nos haga entender qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, qué es lo que me conviene, qué es lo que me conviene. Necesitamos que nos ponga límites, necesitamos que nos ponga normas, necesitamos que camine con nosotros, que nos acompañe. Aunque está en nosotros la capacidad de obedecer, necesitamos desarrollar la obediencia para crecer. Y conforme crezcamos en el conocimiento de la palabra, también aprendemos cuál es la voluntad de nuestro Padre. Aprendemos a discernir lo que está bien y lo que está mal. Pero también, conforme crezcamos, también aprendemos a decir no. Porque no nos gusta todo lo que el Padre nos dice. No nos gusta todo lo que Dios quiere. No nos gusta hacer su voluntad. Preferimos la nuestra, preferimos hacerla a nuestra manera. Entonces, cuando entramos en esa lucha entre el niño carnal y el niño espiritual, y la obediencia aplicada en nuestra vida tiene el fin de que nos convirtamos en hombres maduros y espirituales. La obediencia es un principio divino que Dios Padre trabaja en cada uno de nuestros corazones, porque su deseo es que le agrademos. Su deseo es que seamos cada día más como Cristo. Su deseo es que seamos niños y niñas que vivan en la voluntad de Dios. Y para ello en esta mañana vamos a observar la vida de 3 personajes que encontramos en la Biblia que tuvieron que pagar un precio para obedecer a Dios. Y estás a tiempo para salir de esta habitación si no quieres escuchar este mensaje. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Pues vamos a mirar a 3 personajes. Y me encanta que la palabra nos confronta, porque es necesario que la palabra nos confronte. El primer personaje del cual quiero hablar en esta mañana es David. Y con David aprendemos un principio. La obediencia es personal. ¿Puedes poner la siguiente imagen? La obediencia es personal. En el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 24, en los versículos 22 y 24, leemos esto. Arauna dijo a David,
¿Estáis todos aquí conmigo? Bien. Karina, a mí me han dicho amén. Pues lo siento. Arauna dijo a David: he aquí bueyes para el holocausto. Tome y ofrezca a mi señor lo que bien le pareciere. Y David le dijo a Arauna: no, por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor holocausto que no me cueste nada. Y si entramos un poco en el contexto, vemos que David había querido hacer el censo del pueblo de Israel, y esto fue algo que le había desagradado al Señor. Dice que después de 9 meses y 20 días que se tardó en recorrer toda la tierra para hacer el censo, a David le pesó en su corazón. Por eso dijo, y lo leemos en el versículo 10, he pecado gravemente por haber hecho esto. Señor, quítame este pecado porque lo he hecho neciamente. Si hay algo que siempre ha caracterizado en la vida de David, es que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Esto significa que David amaba a Dios. Y cuando se equivocaba, porque como cada uno de nosotros, David también era un hombre y se equivocaba. ¿Y qué era lo que hacía David cuando se equivocaba? Pedía perdón a Dios. Se arrepentía y le pedía al Señor: limpia mi vida, dame un corazón limpio, dame un corazón nuevo, blanco como la nieve. Y el perdón de Dios lo levantaba de donde se había caído para que pudiera seguir con su misión. Ahora la pregunta que surge al leer este texto es ¿por qué? ¿Por qué era considerado malo hacer el censo? Porque el censo le habría dado a David motivo suficiente como para sentirse orgulloso de sus logros y ser autosuficiente. El haber hecho el censo tenía más que ver con la motivación escondida en el corazón de David, porque fue el orgullo lo que impulsó a David a hacerlo, para confiar más en el número de los soldados que en el Señor de los ejércitos. Y fijaos que el haber hecho el censo duró alrededor de 9 meses. ¿Qué os hace pensar ese tiempo? 9 meses. El tiempo de un embarazo. ¿Y qué fue lo que dio a luz este embarazo para David? ¿Qué fue lo que dio a luz la búsqueda de gloria terrenal? Trajo tristeza, trajo peso en el corazón de David. Y hay momentos, hermanos y amigos, en nuestra vida que son como embarazos, son gestaciones, son procesos. ¿Cuántas veces hemos vivido embarazos en nuestra vida? Esos paréntesis de Dios en los cuales quiere tratar algo con nosotros, o vivencias, experiencias que tenemos en nuestras vidas por decisiones tomadas o por actitudes en nosotros. ¿Cómo hemos vivido esos embarazos? Intentando hacer lo que estaba en nuestras manos hacer para lograrlo a nuestra manera, con nuestras fuerzas y en nuestros tiempos. Y cuando hemos actuado así, ¿cómo hemos terminado? Porque si aquí somos sinceros todos lo hemos hecho alguna vez. ¿Y cómo hemos terminado? Hemos terminado con pena, ¿verdad? Con tristeza. Y hemos vuelto al punto de partida. En reconocer que sin Dios no somos nada, que sin Dios nada podemos hacer y que es solo por sus fuerzas, es solo por su gracia, es solo por su amor, es solo por su fidelidad que somos lo que somos y hacemos lo que hacemos y tenemos lo que tenemos. Ahora escudriñate en esta mañana. Y piensa, ¿qué es lo que producen los procesos de Dios en tu vida?
Porque estoy segura de que puedes identificar ciertas reacciones que se repiten. Cada vez que Dios te pone en un proceso, en una prueba, en un paréntesis, en un embarazo en tu vida, ¿qué es lo que das a luz? ¿Orgullo? ¿Autosuficiencia? ¿Rebeldía? ¿Idolatría? ¿Apatía? ¿Desobediencia? ¿Victimismo? ¿Reconoce tu debilidad? ¿Ves que eres inconstante? ¿Te das cuenta de que todavía amas mucho este mundo? ¿Puedes ver la carnalidad en tu vida o tu propia fragilidad? ¿Puedes identificar o destacar algunas de esas actitudes que se repiten en ti cada vez que pasas por procesos? El propósito del Señor en medio de los procesos es que aprendamos a obedecerle. Y el Señor lo que hace en este momento de la historia del pueblo de Israel, ante lo que ocurrió, es que envió la peste sobre Israel. Y Gad le había dicho a David que tenía que levantar un altar. Y hermanos, en la antigüedad un altar era un lugar elevado en el que se depositaban las ofrendas o los sacrificios a Dios. De hecho, la palabra altar significa literalmente lugar de matanza. Y eran los lugares de adoración y de la presencia de Dios. En muchas ocasiones se vivían apariciones de Dios, las que se llamaban teofanías. Apariciones esporádicas de Dios eran de esperar en esos momentos de ofrenda, de sacrificio, porque era la demostración de la aprobación de Dios ante esa ofrenda. Y que Dios, su presencia, sellaba ese momento de pacto, de reconciliación. Y así como David amaba a Dios, Dios amaba a David. Y quería reconciliarse con Dios, David. Quería sentirse aceptado por el Señor. David quería ver la presencia de Dios manifestada en su vida, en ese momento. Y la mejor adoración que el Señor agrada y acepta es nuestra obediencia. Así que David le dijo, mira, no me lo des tú. No. David no quiso que otro levantara por él un altar. David no quiso la ofrenda de Arauna. David no quiso la ofrenda de otro. David no quiso que otro adorara por él. David no quiso que otro pidiera por él. David no quiso que otro pagara el precio de la obediencia que él tenía que pagar. No quiso la oración de otro. David quiso pagar su propio precio. David quiso ofrecer su propia adoración. David quiso ofrecer su propio corazón. David quiso orar él a Dios. Quiso buscar él al Señor. Quería ver la presencia de Dios manifestada en su vida. ¿Y cuántas veces le decimos, pastor, ora tú por mí? Hermano, pide tú al Señor. ¿O queremos vivir de los logros de otro, del sudor de otro, de las oraciones de otro? No, hermanos. La obediencia es personal. Y si quieres ver la manifestación de Dios en tu vida, no sirve para nada comparándote, viendo lo que Dios está haciendo en otros. ¿Sabes qué? Cosas mayores puedes hacer, porque en ti está el mismo Dios que está en otro. Busca al Señor y adórale. Y la adoración no es otra cosa que vivir en el temor de Dios. La mejor adoración que le podamos ofrecer al Señor, el principio de todas las cosas, es temer a Dios. Vivir una vida que le agrade a Dios. Nadie puede hacerlo por ti. Es tu esfuerzo. La obediencia es tu compromiso personal con Dios cada día. Es tu adoración diaria, son tus lágrimas, son tus esfuerzos, son tus sacrificios, son tus renuncias, son tus decisiones. Es tu vida rendida únicamente a Dios. Es un precio que solo tú puedes pagar, porque es tu vida delante de Dios, una vida que tú decidiste ofrecer, porque es una vida que Dios ha querido salvar. Es vivir diciéndole cada día, porque yo cada día me levanto y cada día tengo que volver a decidir, hoy te quiero adorar, hoy te quiero agradar y hoy quiero hacer tu voluntad. Porque lo de ayer no me vale, es cada día.
Porque cada día habrá su afán, cada día habrá qué decisiones que tomar, cada día habrá una lucha, cada día habrá una prueba, cada día seremos puestos en tentación y cada día deberemos de buscar a Dios. Y cada día es una nueva oportunidad y una nueva bendición, porque Dios renueva sus bendiciones cada mañana. Así que la obediencia y el querer vivir la obediencia diaria con Dios es decirle: no te quiero ofrecer algo que no me cueste nada, sino que te ofrezco lo que más me cuesta, mi propia vida, mi corazón, yo mismo, yo misma, porque quiero obedecerte. Y hasta aquí estamos todos, ¿verdad? Entendemos todos que la obediencia es personal. ¿Y tú quieres dar tu paso para dar tu obediencia personal a Dios? Ya había menos amén. Cuando llego al final diré: ¿tú también te quieres ir? Porque el segundo principio al que vamos a mirar en esta mañana es que obedecer es estar dispuesto a todo. Génesis 22 nos habla de otro hombre cuya vida nos habla de una vida entregada en obediencia a su Señor, y era Abraham. Y leemos que Dios, versículo 1 y 2, probó a Abraham, le llamó y él le respondió: heme aquí. ¿Qué le respondió? Toma ahora tu hijo Isaac, a quien amas, y ofrécele ahí en holocausto. Y aquí vemos que primeramente Dios le llama a Abraham. Porque cuando Dios nos llama a seguirle, a obedecerle, es algo personal. Incluso dentro de la misma familia, cada uno tiene que responder: heme aquí. La salvación no se traspasa, puede traspasar un legado de fe, pero mi hijo tiene que decidir. Y a veces inclusive el Señor, entre un matrimonio, entre hombre y mujer, puede pedirle al hombre o a la mujer hacer algo que al otro no le está pidiendo. Y Dios le llama a Abraham, y Abraham le dice: heme aquí, estoy dispuesto a todo. Porque Dios lo único que busca son corazones dispuestos a darle todo a Dios, a hacer todo lo que Él le pida, a ir en cualquier lugar donde Dios le quiere enviar. Personas dispuestas a obedecer a la voluntad de Dios, por muy duro, muy loco o muy difícil que parezca lo que nos está pidiendo Dios. El Señor busca corazones locos, enloquecidos por el amor de Cristo. Dice en el versículo 3 que Abraham se levantó muy de mañana. Casi no durmió esta noche. Se levantó muy temprano y se dispuso a hacer lo que el Señor le pidió. ¿Y cuántas veces, hermanos, hay cosas que nos quitan casi el sueño? Situaciones que vivimos, cosas que el Señor nos pide que hagamos, desafíos que enfrentar, luchas, pruebas, cargas, decisiones que tomar en obediencia a Dios. Y cuando nos disponemos a obedecer, a hacer lo que Dios nos pide y damos pasos de fe, a veces sin saber muy bien lo que nos espera, qué es lo que va a producir en nuestra vida, lo que pasará. Simplemente tenemos fe. Porque si no fuera por la fe no estaríamos aquí. Porque la vida cristiana es una vida de fe. Porque creemos en un Dios que no vemos, pero que sabemos que está aquí. Así que cuando Dios nos pide que demos un paso, lo hacemos en fe. Hacia aquel que vive, hacia aquel que es real, hacia aquel que está en nuestra vida. Y tenemos plena confianza en su bondad, en su poder, en su fidelidad. Y esto es suficiente, hermanos. Es suficiente. Es lo único que necesitamos para encontrar la paz en este mundo. Saber que estamos haciendo la voluntad de Dios en cada momento de nuestra vida. Porque la obediencia siempre trae bendición.
Y segundo, vemos que el Señor le pide que le ofrezca a su hijo, a lo que más amaba, por el cual tanto esperó. Era una prueba de amor. ¿Has vivido alguna prueba de amor con el Señor? Momentos en los cuales has entendido que el Señor te estaba pidiendo que le rindieses algo o a alguien. Y quizás, fijaos, quizás ni se trataba realmente de renunciar a ello en sí, sino de estar dispuesto a amar a Dios por encima de esas cosas que tanto estaban arraigadas en tu corazón. Y lo digo porque el Señor, en verdad, no quería a Isaac. La prueba de amor era entre Dios y Abraham. Yo quería ser el único amor en el corazón de Abraham. Quería ser el primer amor. ¿Es Dios tu primer amor? ¿O amas más a otras personas o a otras cosas, a este mundo? ¿Amas más el servicio que le ofreces a Dios que al Dios que te ha llamado al servicio? ¿Amas más a tu esposa, a tus hijos, que son prestados, que vienen de Dios, y no al Dios que te lo ha donado? El Señor desea ser el primer amor en tu lista de amores, el primero en tu corazón. ¿En verdad estás dispuesto a entregarle todo al Señor? ¿A amarle por encima de todo y de todos? ¿También aquello a lo que más amas? Y tercero, vemos que la respuesta de Abraham fue edificar un altar en el monte para ofrecer a su hijo. Abraham estaba dispuesto a ofrecer a su hijo a Dios, al amor de su vida, a la promesa esperada, a la seguridad para su futuro, al cumplimiento de sus sueños en Dios, soñando bajo las estrellas, esos sueños maravillosos de una vida, de planes de Dios para él. Y estaba dispuestos a entregar todo esto para obedecerle, para hacer lo que le estaba pidiendo en ese momento. Pero ¿sabéis? Lo que Abraham no había comprendido era que en ese altar no era su hijo el que tenía que morir. Era Abraham el que tenía que morir. Tenía que morir a su voluntad. Tenía que morir a su carnalidad. Era Abraham el que tenía que ser ofrecido en ese altar. Morir a sí mismo para dar vida a otros. Claro que sí. Dice Juan 12:23 que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. No se trata de perder lo que tenemos, sino de no amarlo más que a nuestro Dios. Y servir a Dios y obedecerle significa morir cada día a nosotros mismos, a nuestros amores, a nuestras voluntades, a nuestros placeres, a nuestros planes, a nuestra carnalidad, a nuestras prioridades, a nuestras ambiciones. Abraham eligió morir a su voluntad para hacer la voluntad de Dios, porque entendió que quizá las cosas no se iban a hacer como él se esperaba o como él había planeado, pero estaba seguro de que Dios iba a hacer lo que había prometido, iba a cumplir sus planes en sus vidas, porque él conocía a su Dios y sabía que era fiel. Por eso decía: Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Abraham estaba proclamando la promesa. Abraham estaba proclamando la fidelidad de Dios. Abraham no fue lloriqueando: hay que ver dónde me ha tocado en la llaga el Señor, hay que ver lo que me está pidiendo. No, Abraham subía al monte sacrificando su vida y proclamando la fidelidad de Dios. Él dijo en su corazón: yo sé que si yo haré mi parte, Dios hará la suya. Y eso es la obediencia, hacer nuestra parte. No se trata de hacer lo que le corresponde a Dios, se trata de hacer lo que Él nos pida en cada momento, creyendo que el Señor sí va a hacer su parte dentro de su plan para tu vida en este mundo. Así que las preguntas que surgen son: ¿cómo respondes tú ante esos cambios de planes?
o con esas respuestas que tardan en llegar, con esas promesas que todavía no se han cumplido, con esas cosas que de repente Dios te pide que tú hagas. ¿Dudas o tienes fe? ¿Te quejas o proclamas la fidelidad de Dios? ¿Con qué actitud subes al monte a buscar adorando a Dios? ¿Cómo respondes ante las pruebas de amor del Señor? ¿En obediencia o en rebeldía? ¿Confiando, aunque no lo entiendas todo? Porque el Señor nos prueba con prueba de amor. La palabra dice que Él prueba los corazones. Y prueba a los justos, prueba a los que más ama. Para ver si escogemos obedecerle aun cuando las cosas se ponen difíciles. Para ver si seguimos sirviéndole a Dios aun cuando la presión es mucha, aun cuando hay pérdidas por el camino, aun cuando hay renuncias, aun cuando te ves solo, aun cuando hay decepción, aun cuando pasan cosas a tu alrededor que tú no te esperabas. El Señor quiere ver si tú estás dispuesto a seguir entregando completamente tu vida en el altar, en obediencia a Dios. Y si tú estás dispuesto a darlo todo por el Señor, Él también lo dará todo por ti. Y hará mucho más de lo que ha prometido. Y por último, y no menos importante, porque el personaje del cual vamos a hablar ahora es el modelo perfecto. Y con Jesús aprendemos muchas cosas. Pero en esta mañana, en cuanto a la obediencia, aprendemos un principio. Viendo la vida de Jesús, aprendemos que Dios nos da la fuerza para obedecerle. Dios te da la fuerza para obedecer. El mismo Jesús voluntariamente se ofreció para dar vida a otros. Leemos en Juan 10, 17 y 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque es que tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero este mandamiento recibí de mi Padre, que era lo que estaba diciendo Jesús. Yo puedo hacer lo que quiero, puedo elegir otra cosa en este momento, pero esto es lo que me ha dicho mi Padre que tengo que hacer y esto hago. Jesús decidió obedecer al Padre. Y leemos en Hebreos 5:8 que aunque era hijo, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Hermanos, ¿qué significa este versículo? ¿Acaso Jesús no sabía qué era la obediencia? ¿Acaso Jesús no era obediente? ¿Acaso Jesús no sabía practicar la obediencia en su vida? Jesús aprendió qué significa obedecer siendo un hombre. Porque siendo hijo, siendo Dios, Jesús es la obediencia personificada. Pero como hombre, por medio del sufrimiento, experimentó el dolor del ser humano cuando tiene que obedecer a la voluntad del Padre, y esa voluntad es contraria a la voluntad del hombre. Entonces Jesús se identificó con cada ser humano, pagando el precio de la obediencia como hombre, aprendiendo a obedecer a la voluntad del Padre. Por eso Él te entiende, por eso Él te ayuda, por eso Él te da la fuerza para pagar ese alto precio. Jesús tuvo que pagar un alto precio por amor a ti, a mí, a este mundo. Le costó vivir el dolor, la soledad, el desprecio, el dolor físico, el cansancio, el agotamiento, el traicionamiento, pasar por el sufrimiento físico, emocional, hasta morir en una cruz para que el plan del Padre se cumpliera. Y Jesús es nuestro modelo a seguir en cuanto a la obediencia. No hay modelo mejor que el suyo. Es nuestro modelo a seguir en cuanto a un espíritu de sacrificio.
a la perseverancia, al amor hacia Dios y hacia la humanidad. Y qué interesante, hermanos. No sé si nunca habéis reflexionado sobre esto, pero en esa famosa noche en el Getsemaní, Jesús oró 3 veces, pidiéndole al Padre que quitara de él esa copa si fuera posible, que lo liberara de esa aflicción, de esa prueba, de ese sufrimiento, de esa agonía tan grande que él estaba experimentando. Pero terminó la oración en búsqueda de la presencia de Dios, poniéndose él mismo como ofrenda ante Dios, rindiendo su voluntad ante la voluntad del Padre, su vida, y dijo, y terminó ese tiempo de lucha en oración diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres para mí y para este mundo. Y es interesante que en Hebreos 5:7 leemos que Cristo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y yo os pregunto en esta mañana, hermanos, ¿en qué fue oído Jesús si no fue liberado de la muerte? ¿En qué fue oído Jesús si el Padre no le dio lo que estaba pidiendo? ¿En qué fue oído? Jesús fue oído porque dice las Escrituras que le fue provisto un ángel, que fue enviado específicamente para servirle en ese momento concreto, para fortalecerle en su espíritu, en su hombre interior, para darle la fuerza que necesitaba para pagar ese precio tan alto que tenía que pagar por amor a Dios, por amor a la humanidad, sabiendo que el plan de Dios iba más allá que ese momento específico. Fue la manifestación divina que lo ha hecho sentir aprobado por el Padre. Hermanos, a veces Dios permite situaciones en nuestra vida, aguijones, sufrimientos, enfermedades, pruebas, dificultades, tensiones en el ministerio, en la familia, en el trabajo. Y la ayuda que recibimos de Él es la fuerza que necesitamos para soportar esa prueba, para poder perseverar hasta el final y ser encontrados fieles ante Dios. Porque la verdad es que el Señor no te va a quitar siempre del hermano simpático que te ayuda a desarrollar la paciencia. No siempre te liberará, te quitará esas personas complicadas en tu vida. Quizás eres tú el que tiene que desarrollar el amor. No siempre quizás te liberará de esa enfermedad en tu cuerpo o de situaciones que nos hacen sufrir porque son parte del ser probado por Dios. Pero Él sí siempre promete liberarnos de cada una de nuestras aflicciones por medio de su fuerza y de su poder. Y lo leemos en el Salmo 34:19. Y aprendemos algo, hermanos, y vamos a quitar el misticismo en muchas vidas. Dios no es un mago que viene con la varita mágica a darnos todo lo que pidamos porque lo decimos en el nombre de Jesús. Aprendemos, hermanos, que no se trata de nosotros, de lo que yo quiero. Se trata de Dios y de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Se trata de su voluntad, que es mucho más alta que las nuestras. Que no somos los niños mimados y preferidos de Dios. Somos hombres y mujeres que vamos creciendo en fe y en madurez. Y que conforme caminemos y decidamos entregarnos a Dios, aprendemos qué significa la obediencia. ¿Qué significa estar dispuesto a todo? ¿Qué significa buscar únicamente las fuerzas para hacer lo que Dios me pide, aunque vaya en contra de mi voluntad? ¿Sabéis, hermanos? Yo nací en una familia desestructurada.
mi padre no me quería. Dijo que la segunda hija, los hijos ignorados, olvidados, era demasiada responsabilidad. Y cuando tenía aproximadamente 3 años, mi padre empezó a beber, se convirtió en un alcohólico y al tiempo se desarrolló una enfermedad llamada esquizofrenia. Entonces yo crecí en un ambiente completamente violento, dañino, abusador. Y yo creo que en mi vida yo no he odiado nunca a nadie. Oye, alguien me cae mejor, otro peor, pero decir que odio a alguien, nadie, excepto mi padre. Deseaba su muerte. Le pedí a Dios que pudiera morir porque estaba cansada de verle pegando a mi madre. Y esto me afectó en mi relación con Dios Padre, porque es el reflejo de esa imagen de Padre. Entonces yo amaba a Dios, era capaz de amar a Jesús, ese sacrificio, de recibirlo, de buscar la presencia del Espíritu Santo en mi vida, pero Dios Padre solo era algo teórico. Y tenía 26 años cuando en el Prado del seminario en Inglaterra, donde estudié y me formé bíblicamente, debajo de un árbol, llorando como una niña, tuve la revelación de Dios Padre. Y no sé cómo explicarlo con palabras, yo solo sé que descubrí el corazón paterno de Dios. Entonces todo cambió en mi relación con Dios y evidentemente también cambió con mi relación con mi Padre terrenal. Y lo primero que hice cuando volví a casa, busqué a mi padre, le dije, te perdono. Y perdóname a mí también. Y me puse cada día con mi padre leyendo las Escrituras y orando por las noches. Y mi padre dejó el alcohol. La relación se establece, se sana. Hacemos planes, el que era mi novio y mi marido, de quedarnos en Italia. Mi pastor nos estaba preparando, estáis en este punto de misión, lleva el evangelismo, esto, lo otro. Bueno, yo soy muy cañera, ya me vais conociendo, algunos ya están asustados. Y nosotros todo, y de repente el Señor, mi marido en Inglaterra y yo en Italia, nos habla los dos por separado y nos dice, no, he dicho que tenéis que ir a España. Entonces para mí eso fue un mundo, porque yo le dije, Señor, me he pegado 20 y pico años de mi vida casi sin hablarme con mi padre, y ahora que se ha restaurado todo, ¿me pides que lo deje? Pero yo hice la voluntad de Dios. Y cada vez que mi padre estaba enfermo, yo cogía mi avión, iba a Italia, le hacía la noche en el hospital. Entonces le pedí al Señor una cosa, digo, yo haré tu voluntad. Te voy a pedir una sola cosa, Señor. Solo te pido que yo voy a dejar mi tierra, voy a dejar mis padres, voy a dejar mis amigos. Solo te pido que cuando mi padre muera, fijaos, ni mi madre, dije, mi padre, yo quiero estar con él, yo quiero verle. Y que si pudiera morir en mis brazos, me encantaría. ¿A que es una oración muy bonita? ¿Verdad? ¿No es legítimo lo que he pedido? Hermanos, mi padre murió en plena pandemia. Yo no pude ni ir a llorarlo con mi familia. Lo lloré sola en mi casa. Entonces me arrodillé en la cama, cogiendo las manos de mi marido, y dije, Señor, no te entiendo. Lo he dejado todo por ti. He hecho todo lo que tú me has pedido. ¿Por qué me haces esto? Entonces una voz audible me dijo, Loide, aunque yo no te dé todo lo que tú me pides, yo voy a dejar de ser bueno. Yo voy a dejar de ser fiel. Yo voy a dejar de ser justo. Y si yo no te diera todo lo que tú me pides, tú dejarías de servirme, tú dejarías de amarme,
¿Tú dejarías de hacer mi voluntad? Y en un momento dije, no, Señor, jamás. En esta vida no se trata de mí, se trata de ti. Y tú eres bueno y siempre lo serás. Y yo pasaré toda la eternidad con mi Padre alabando a nuestro Dios. Y algo en ese día se hizo carne en mi vida porque di un estirón en mi confianza con Dios y descubrí la soberanía de Dios en mi vida y en la tuya. Y que debemos de tener fe y plena confianza y obedecer cuando nos gusta y cuando no nos gusta, cuando nos lo esperamos y cuando no nos lo esperamos, cuando Dios nos da lo que le pedimos y cuando Dios no nos da lo que le pedimos, porque no se trata de mí, se trata de Dios. Dios no tiene deudas contigo, yo le debo todo a Él. Así que obedecer es seguir caminando en fe y en amor. Cueste lo que cueste, en las buenas y en las malas, hasta el final adoraremos a nuestro Dios, hasta el final serviremos a nuestro Dios, hasta el último aliento entregaremos nuestra vida entera por aquel que nos salvó. Y termino leyendo este versículo, Romanos 12, 1 y 2. Hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No sé si alguien puede acompañarme. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, hermanos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, somos sacrificio vivo que hoy se ofrece ante nuestro Dios, al cual le debemos todo, nuestra vida entera. Y aquí ofrecemos nuestra vida en sus manos para ser transformados en completa adoración a Él. Le rendimos todo de nosotros, nuestra voluntad, nuestros placeres, nuestras peticiones, nuestros sueños, nuestro deseo. Y lo único que le pedimos es vivir en obediencia. Entrégale tu no al Señor, porque siento en mi espíritu que aquí hay alguien que le está diciendo no, Señor, no a tu voluntad, no a lo que me estás pidiendo. Y Dios te dice, entrégame tus no para que se conviertan en un sí y amén en tu vida. Entonces vendrás la bendición de Dios sobre ti. No os conforméis a este mundo tampoco. Si has conocido a Dios, camina en obediencia. Comprueba que tu vida esté en la voluntad de Dios. Comprueba cuál es la buena voluntad de Dios, porque es buena. Es algo que a Él le agrada. Es bueno para ti, porque todo lo que Dios hace es bueno. Y no te conformes en terminar siendo como todos los demás. No te conformes con que otro ore por ti. Da un paso más personal en cuanto al sacrificio, en cuanto a la rendición, en cuanto a la obediencia, a la entrega, al compromiso. Quizás has pensado tirar la toalla. Quizás has pensado aflojar la cuerda. Quizás has empezado a bajar el nivel de intimidad, el nivel de integridad, el nivel de temor de Dios, el nivel de compromiso en el servicio. Hoy es día de decisiones. Y esto es un lugar de altar en el cual venimos a ofrecer nuestra vida entera en amor a aquel que lo ha dado todo para nosotros. Así que en esta mañana, mientras todos los ojos están cerrados, si el Señor en algún momento de esta predicación